A principios del siglo XX, en una pequeña aldea portuguesa llamada Aljustrel, perteneciente al Concejo de Fátima, nacieron dos niños destinados a convertirse en instrumentos de la voluntad divina, Francisco Marto, el 11 de junio de 1908, y su hermana Jacinta Marto, el 11 de marzo de 1910. Crecieron en una familia humilde, rodeados por el amor de sus padres y la sencillez de la vida rural. Desde muy pequeños, Francisco y Jacinta eran conocidos por su alegría y pureza. Francisco tenía un temperamento sereno y contemplativo, mientras que Jacinta era vivaz y expansiva, expresando siempre sus sentimientos de forma intensa. Junto con su prima Lucía dos Santos, pasaban los días pastoreando el pequeño rebaño de la familia, jugando y cantando por los campos floridos de Cova da Iria. La fe cristiana era la base de la vida de la familia Marto. Desde temprano los niños aprendieron a rezar y a participar en la vida de la iglesia, incluso sin comprender plenamente la profundidad de los misterios divinos. Jacinta mostraba un amor especial por Nuestra Señora y Francisco sentía un gran afecto por Jesús, especialmente en la Eucaristía. El año 1916 marcó el inicio de una experiencia sobrenatural que cambiaría para siempre la vida de los pequeños pastores. Mientras cuidaban el rebaño, fueron sorprendidos por la aparición de un ángel, que se presentó como el ángel de la paz. Esta primera visión trajo un mensaje de oración y penitencia, preparándolos para algo aún mayor que estaba por venir. El ángel apareció 2 veces más enseñando a los niños a rezar y ofreciéndoles la Sagrada Comunión. Les pidió que hicieran sacrificios por los pecadores y que aceptaran los sufrimientos enviados por Dios en reparación por las ofensas contra el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Este llamado despertó en ellos un profundo deseo de entrega y fidelidad a la voluntad divina. El 13 de mayo de 1917, mientras jugaban en el campo, una luz brillante llamó su atención. Sobre una encina apareció una bella señora vestida de blanco, irradiando una luz más intensa que el sol. Era Nuestra Señora, quien les pidió que regresaran a aquel lugar los días 13 de los meses siguientes. La Virgen María reveló a los pequeños pastores un mensaje de oración y penitencia. Les pidió que rezaran el rosario diariamente por la conversión de los pecadores y por la paz en el mundo. Francisco, Jacinta y Lucía acogieron esta petición con el corazón ardiente de amor, dispuestos a ofrecer su infancia como un sacrificio agradable a Dios. Francisco, con su temperamento contemplativo, se sintió especialmente tocado por la visión de Dios, reflejada en la luz de Nuestra Señora. Deseaba consolar a Jesús, quien, según él, estaba muy triste por los pecados de la humanidad. Su corazón infantil ya comprendía la profundidad del sufrimiento de Cristo y se ofrecía como un pequeño holocausto de amor. Jacinta, con su sensibilidad, sentía un dolor inmenso al pensar en las almas que se perdían por no amar a Dios. Sus lágrimas y oraciones eran movidas por un ardiente deseo de salvar a los pecadores. Su corazón se inflamaba de celo al escuchar las palabras de Nuestra Señora sobre el infierno y la necesidad de la conversión. Las apariciones continuaron en los meses siguientes y cada encuentro con la Virgen María fortalecía aún más el espíritu de sacrificio de los niños. Empezaron a renunciar a los pequeños placeres de la infancia, ofreciéndolo todo por amor a Dios y por la salvación de las almas. Francisco, siempre silencioso, encontraba su fuerza en la adoración a Jesús eucarístico. Pasaba largas horas ante el sagrario, rezando y meditando, movido por el deseo de consolar al Señor. Su amor por Cristo era tan profundo que incluso sin poder recibir la primera comunión por falta de edad, ya comprendía la grandeza de este misterio. Jacinta, por su parte, ofrecía sus sufrimientos con alegría. Cuando sentía hambre o sed, se negaba a beber o comer para unirse al sacrificio de Jesús. Solía repetir: «Oh Jesús, es por vuestro amor y por la conversión de los pecadores». Su corazón infantil ya comprendía el valor redentor del sufrimiento ofrecido a Dios. La incredulidad de los adultos fue un gran desafío para los pequeños videntes. Ni siquiera sus familias creían plenamente lo que ellos decían. El párroco, temiendo una ilusión, los orientó con prudencia, y las autoridades civiles intentaron silenciarlos. Pero los niños se mantuvieron fieles al mensaje recibido. El 13 de julio,
Nuestra Señora reveló el llamado Secreto de Fátima, compuesto por 3 partes. La visión del infierno impresionó profundamente a Jacinta, quien desde entonces redobló sus sacrificios y oraciones por la conversión de los pecadores. Su pequeño corazón ardía de amor por las almas que corrían el riesgo de la condenación eterna. En agosto, los niños fueron detenidos por el administrador de Ourem, que trató de hacerlos negar las apariciones. Incluso ante la amenaza de muerte, se mantuvieron firmes, prefiriendo sufrir antes que negar la verdad de lo que habían visto. Su coraje infantil fue un testimonio de fe para toda la comunidad. Nuestra Señora se les apareció nuevamente el 19 de agosto, reforzando su mensaje de oración y sacrificio. La Santísima Virgen prometió un gran milagro para octubre a fin de que todos creyeran. Los niños se sintieron aún más motivados a rezar y ofrecer sus pequeños sufrimientos a Dios. El 13 de septiembre, una gran multitud acompañó a los pequeños pastores a Cova da Iria. Muchos ya creían en las apariciones y deseaban ver a la Virgen María. Nuestra Señora reiteró la necesidad del rosario y prometió, una vez más, una gran señal. Finalmente, el 13 de octubre, ocurrió el célebre milagro del sol. Ante unas 70.000 personas, el sol giró en el cielo y pareció precipitarse sobre la tierra, dejando a la multitud aterrorizada. Muchos se convirtieron aquel día al presenciar el poder de Dios y la veracidad de las apariciones. Después de este suceso, Francisco y Jacinta intensificaron sus prácticas de piedad. Ya no jugaban como antes, estaban totalmente entregados a la oración y la penitencia. Sentían que su misión en la tierra estaba llegando a su fin. En 1918, la terrible epidemia de gripe española azotó Portugal, cobrándose miles de víctimas. Francisco y Jacinta enfermaron gravemente, pero aceptaron su sufrimiento con paciencia y amor, ofreciéndolo todo por la salvación de las almas. Francisco, siempre recogido en la oración, deseaba ardientemente recibir la primera comunión antes de morir. En enero de 1919 cumplió ese deseo y pocos días después entregó su alma a Dios, partiendo en paz hacia la eternidad. Jacinta, más frágil, sufrió todavía durante un año más. Soportó dolores intensos sin quejarse, diciendo que todo era por amor a Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Su sacrificio fue un impresionante testimonio de santidad infantil. Antes de morir, Nuestra Señora se le apareció de nuevo, avisándole que partiría pronto hacia el cielo. El 20 de febrero de 1920, Jacinta falleció sola en un hospital de Lisboa, ofreciendo su último suspiro por la conversión de los pecadores. La noticia de la muerte de los 2 niños se difundió rápidamente, y muchos ya los consideraban santos. Sus cuerpos fueron sepultados en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, en Fátima, donde hasta hoy son venerados por los fieles. Francisco y Jacinta fueron canonizados por el Papa Francisco en 2017, convirtiéndose en los santos no mártires más jóvenes de la historia de la Iglesia. Su vida sencilla, pero colmada de fe, continúa inspirando a millones de devotos en todo el mundo. La espiritualidad de Francisco y Jacinta Marto estuvo marcada por una entrega total a la voluntad de Dios. Aún siendo niños, demostraron una madurez espiritual impresionante, comprendiendo que la oración y el sacrificio eran medios poderosos para alcanzar la conversión de las almas y la paz en el mundo. Francisco, con su corazón contemplativo, buscaba incesantemente consolar a Jesús, a quien veía profundamente entristecido por los pecados de la humanidad. Pasaba horas en oración silenciosa, muchas veces alejándose para estar a solas con Dios, sin preocuparse por las distracciones del mundo que lo rodeaba. Repetía constantemente que deseaba ir al cielo, pero antes quería consolar a nuestro Señor. Su manera de amar a Dios era a través de la adoración y la reparación, ofreciendo cada pequeño sacrificio como una forma de aliviar el sufrimiento de Cristo. Jacinta, por su parte, se movía por un intenso amor a los pecadores. Después de haber tenido la visión del infierno durante la aparición del 13 de julio de 1917, se volvió incansable en sus sacrificios y oraciones por la conversión de las almas que corrían el riesgo de la condenación eterna. Su sensibilidad era tan profunda que lloraba al pensar en las ofensas cometidas contra Dios. A pesar de su corta edad, comprendía que muchos se perdían porque no había quien rezara por ellos.
Este pensamiento la impulsaba a ofrecer incluso los más pequeños sufrimientos a Dios. Durante su enfermedad, Jacinta soportó todos los dolores sin quejarse. Cuando su madre le preguntaba si sufría mucho, ella simplemente respondía: «Sí, pero lo ofrezco todo por amor a nuestro Señor y por los pecadores». Su paciencia y resignación eran signos claros de su santidad. Un aspecto impresionante en la vida de Jacinta era su devoción al corazón inmaculado de María. Nuestra Señora le reveló que el mundo necesitaba recurrir a este corazón materno para encontrar refugio y salvación. Por eso, la pequeña pastora hizo de su vida una ofrenda continua en reparación por los pecados cometidos contra María Santísima. El mensaje de Fátima transmitido por Francisco y Jacinta enfatizaba la necesidad de rezar el rosario. Nuestra Señora insistió en que los fieles lo rezaran todos los días, especialmente por la conversión de los pecadores y por el fin de las guerras que asolaban al mundo. Ambos hermanos llevaban siempre el rosario en las manos y, aun en sus momentos de gran sufrimiento, jamás dejaban de rezarlo. Enseñaban esta devoción a quienes encontraban, convencidos de que era un medio poderoso para alcanzar gracias y protección divina. Francisco, aunque sabía que moriría joven, no mostraba miedo. Aceptaba su muerte con serenidad, confiando plenamente en la promesa de Nuestra Señora de que pronto estaría en el cielo. Su única preocupación era amar cada vez más a Dios hasta el último instante de su vida. Cuando enfermó gravemente, pidió recibir la primera comunión, pues deseaba mucho recibir a Jesús antes de partir. Su madre, emocionada, logró que un sacerdote le llevara la Eucaristía a casa. Después de comulgar, Francisco se mostró radiante, diciendo que ahora estaba listo para ir al cielo. La santidad de Francisco se hizo evidente en su partida serena. El 4 de abril de 1919, poco después del amanecer, dio su último suspiro, rodeado de su familia. Su rostro, antes marcado por el sufrimiento, quedó sereno, como si estuviera dormido en la paz de Dios. La muerte de Francisco fue un momento de gran tristeza para Jacinta, pero ella no se desesperó. Al contrario, vio en el fallecimiento de su hermano una confirmación de que pronto también partiría junto a Nuestra Señora, como se le había prometido. La salud de Jacinta se deterioró rápidamente y fue llevada a Lisboa para ser tratada, pero sin éxito. Nuestra Señora se le apareció varias veces, revelándole que sufriría mucho antes de morir, pero que todo tendría un propósito redentor. La pequeña pastora soportó la soledad y el dolor sin quejarse. Su mayor sufrimiento era no tener a nadie a su lado para consolarla espiritualmente. Cuando un sacerdote la visitó, suplicó que le llevara la Eucaristía, pues deseaba unirse aún más a Jesús. En el hospital, Jacinta hizo revelaciones impresionantes sobre el futuro del mundo. Dijo que Nuestra Señora estaba muy triste porque la gente no se convertía y que vendrían muchas desgracias más si no se recurría a la oración y la penitencia. Jacinta también reveló que el Santo Padre sufriría mucho y que necesitaría de muchas oraciones. Dijo que los sacerdotes debían ser santos y no preocuparse tanto por las riquezas del mundo, sino por la salvación de las almas. Sus palabras, aún viniendo de una niña, tenían una fuerza profética innegable. El 20 de febrero de 1920, Jacinta entregó su alma a Dios. Murió sola, sin la presencia de su familia, pero con la certeza de que Nuestra Señora estaba con ella. Su muerte, al igual que la de Francisco, fue un testimonio de entrega total a Dios. El impacto de la vida y la muerte de los pequeños pastores fue inmenso. Muchas personas empezaron a venerarlos como santos, incluso antes del reconocimiento oficial de la Iglesia. Sus ejemplos de fe, amor y sacrificio inspiraron a miles de fieles en todo el mundo. En 1935, los restos mortales de Jacinta fueron trasladados a Fátima y colocados junto a los de Francisco. El reconocimiento de su santidad creció cada vez más y el proceso de beatificación se inició en 1946. El 13 de mayo de 2000, el Papa San Juan Pablo II beatificó a Francisco y Jacinta Marto, reconociendo públicamente su santidad y presentándolos como modelos de vida cristiana para toda la Iglesia. Fue un momento histórico para Fátima y para el mundo. Durante la ceremonia de beatificación, el Papa afirmó que una infancia puede ser llevada a la plenitud de la santidad
cuando se abre a la gracia de Dios. Francisco y Jacinta demostraron que la santidad no tiene edad y que incluso los niños pueden ser instrumentos poderosos de la gracia divina. El milagro que llevó a su canonización ocurrió en 2013, cuando un niño brasileño se curó de un grave traumatismo craneal tras la intercesión de los dos hermanos. La Iglesia reconoció el milagro como auténtico, allanando el camino para su canonización. Finalmente, el 13 de mayo de 2017, exactamente 100 años después de la primera aparición de Nuestra Señora en Fátima, el Papa Francisco canonizó a Francisco y Jacinta Marto. Se convirtieron en los santos no mártires más jóvenes de la historia de la Iglesia. La canonización de los dos hermanos reforzó la importancia del mensaje de Fátima, destacando la necesidad de la oración, de la conversión y de la reparación por los pecados del mundo. Su vida sigue siendo un llamado a la santidad para todos los cristianos. Hasta hoy, millones de peregrinos visitan Fátima cada año para rezar ante las tumbas de Francisco y Jacinta. Su testimonio de fe y sacrificio continúa inspirando a quienes desean vivir más cerca de Dios. Francisco y Jacinta son recordados como ejemplos de pureza, humildad y amor incondicional por Dios y por el prójimo. Demostraron que la verdadera grandeza no está en el poder o en las riquezas, sino en la entrega total al amor de Dios. El legado de los santos pastorcitos continúa vivo en la Iglesia, especialmente a través de la devoción al Rosario y de la consagración al Inmaculado Corazón de María, tal como Nuestra Señora pidió en Fátima. Nos enseñan que cada sacrificio, por pequeño que sea, tiene un valor inmenso cuando se ofrece a Dios. Su vida es una invitación para que todos vivamos con más amor, oración y confianza en la misericordia divina. El mensaje de Fátima, transmitido a través de los pequeños pastorcitos, no fue solo un llamado a la conversión personal, sino una advertencia para el mundo entero. Nuestra Señora les mostró las consecuencias del pecado y la necesidad de reparación, algo que sigue siendo actual, incluso después de más de un siglo. Francisco y Jacinta comprendieron, con su inocencia infantil, que el pecado hiere profundamente el corazón de Jesús y de María. Por eso asumieron la misión de ofrecer sus vidas como un sacrificio en reparación por las ofensas cometidas contra Dios. El llamado a la oración y a la penitencia hecho por Nuestra Señora de Fátima fue vivido intensamente por los dos hermanos. Incluso en las pequeñas cosas del día a día, buscaban mortificarse, negándose comida, soportando frío y sed, y ofreciendo cada sufrimiento como un acto de amor. La devoción al Inmaculado Corazón de María fue uno de los puntos centrales del mensaje de Fátima. Nuestra Señora reveló a Jacinta que este corazón sería el refugio y el camino que conduciría a las almas hasta Dios, algo que se hizo esencial en la espiritualidad de los santos pastorcitos. Francisco y Jacinta, incluso siendo niños, entendieron la necesidad de la intercesión de María en la vida cristiana. Su amor por Nuestra Señora era tan grande que hacían todo para complacerla, obedeciendo fielmente sus mensajes y enseñanzas. La vida de los dos santos nos enseña que la oración tiene un poder transformador. El rosario, que Nuestra Señora pidió que rezaran a diario, se convirtió para ellos en un arma espiritual poderosa contra el mal y en un medio eficaz para obtener gracias. Nuestra Señora prometió que al final su Inmaculado Corazón triunfaría. Esa promesa llenó a los pequeños videntes de esperanza, y aún ante el sufrimiento y la muerte, nunca dudaron de la bondad y del amor de Dios. Jacinta, en especial, hablaba con frecuencia sobre la importancia de rezar por el Santo Padre. Tenía un amor profundo por el Papa, comprendiendo que su misión era ardua y que necesitaba apoyo espiritual constante. Antes de morir, Jacinta reveló que el Santo Padre pasaría por grandes sufrimientos, algo que se confirmó a lo largo de la historia con persecuciones y atentados contra la vida de los papas. Su profecía destaca la relevancia de rezar siempre por el Sumo Pontífice. La visión del infierno, que tanto impresionó a Jacinta, fue uno de los puntos más impactantes de las apariciones. La pequeña pastora quedó profundamente afectada por la realidad de la perdición eterna e hizo de su corta vida un sacrificio continuo por la conversión de los pecadores. La petición de Nuestra Señora para la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón fue otro punto importante del mensaje de Fátima. Francisco y Jacinta,
No entendieron completamente el significado de esta solicitud, pero la aceptaron con sencillez y rezaron tal como se les pidió. A lo largo del siglo XX, diversos papas reconocieron la importancia del mensaje de Fátima y realizaron actos de consagración al Inmaculado Corazón de María, atendiendo al pedido hecho a los pastorcitos. En 1981, el atentado contra San Juan Pablo II ocurrió exactamente el 13 de mayo, fiesta de Nuestra Señora de Fátima. El propio Papa reconoció que fue salvado por una intervención de Nuestra Señora y en agradecimiento consagró el mundo a su Inmaculado Corazón. Francisco y Jacinta son un recordatorio de que la santidad no exige edad, estatus ni conocimientos, sino un corazón abierto y dispuesto a amar a Dios por encima de todo. Nos enseñan que incluso un niño puede transformar el mundo con la oración y el sacrificio. La sencillez de los santos pastorcitos es una invitación a que todos vivamos una fe genuina y sin reservas. No tenían títulos, riquezas ni influencia, pero conquistaron un lugar en el cielo por su obediencia y su amor incondicional a Dios. La santidad de Francisco y Jacinta no fue fruto de dones extraordinarios, sino de la respuesta fiel al llamado de Dios. Su vida prueba que cualquier persona, independientemente de su condición, puede vivir de manera santa y agradable a Dios. La Iglesia siempre ha reconocido la importancia de la devoción infantil y de la fe de los niños. Francisco y Jacinta se convirtieron en ejemplos para todos los pequeños, demostrando que la infancia también puede ser un camino de santidad. El testimonio de los santos pastorcitos ha inspirado a muchas familias a educar a sus hijos en la fe, enseñándoles la importancia de la oración, de la obediencia y de la confianza en Dios desde la infancia. El ejemplo de Francisco y Jacinta también nos enseña a aceptar el sufrimiento con paciencia y a ofrecerlo a Dios. En un mundo que rechaza el dolor y busca la comodidad por encima de todo, los pequeños santos nos recuerdan el valor redentor del sufrimiento aceptado con amor. El mensaje de Fátima a lo largo de los años ha sido una señal de esperanza para la humanidad. Francisco y Jacinta fueron los primeros en vivirlo plenamente, convirtiéndose en verdaderos profetas del amor y la misericordia divina. Hoy, las tumbas de los santos pastorcitos en Fátima son lugares de peregrinación y oración. Miles de devotos visitan el santuario cada año para pedir su intercesión y agradecer por las gracias recibidas. El culto a Francisco y Jacinta se ha extendido por el mundo, y muchas iglesias y capillas han sido dedicadas a ellos, especialmente en Portugal y Brasil, donde su devoción ha crecido significativamente. La Iglesia anima a los fieles a seguir el ejemplo de los santos pastorcitos, buscando una vida de oración, penitencia y amor a Dios. El Papa Francisco, en su homilía de canonización, destacó que son un modelo para todos aquellos que desean acercarse a Dios. Francisco y Jacinta también son considerados intercesores especiales para los niños y los enfermos. Muchos padres recurren a ellos para pedir protección para sus hijos, y muchos enfermos encuentran consuelo en su historia de fe y aceptación del sufrimiento. En una época de gran alejamiento de Dios, la vida de los santos pastorcitos nos invita a volver a lo esencial: la oración, la confianza en Dios y la devoción al Inmaculado Corazón de María. La historia de Francisco y Jacinta no es solo un relato del pasado, sino un llamado actual para toda la humanidad. Nos recuerdan la urgencia de la conversión y la necesidad de vivir en estado de gracia. Los pequeños santos de Fátima son testigos de que Dios elige a los humildes para manifestar su gloria. Su misión, aunque breve, tuvo un impacto inmenso y continúa tocando millones de corazones. Las enseñanzas que Nuestra Señora les transmitió siguen siendo una luz para la Iglesia y para el mundo, llamándonos a la conversión, a la penitencia y al amor incondicional a Dios. Francisco y Jacinta nos enseñan que el camino al cielo pasa por la humildad, el desapego y la entrega total a Dios. Fueron pequeños a los ojos del mundo, pero grandes en el reino de los cielos. La vida de estos santos nos desafía a ser más fieles a Dios en nuestro día a día. No realizaron grandes obras a los ojos humanos, pero supieron transformar cada gesto y cada sufrimiento en un acto de amor a Dios. Como pequeños profetas de María, Francisco y Jacinta siguen hablando al corazón de los fieles,
recordándonos que la verdadera felicidad está en la unión con Dios y en la búsqueda de la santidad. Los santos pastorcitos son un signo de esperanza para la Iglesia, demostrando que la santidad está al alcance de todos, independientemente de la edad o de las circunstancias de la vida. Al rezar pidiendo su intercesión, recordamos que su misión no terminó con su muerte. En el cielo, continúan intercediendo por nosotros, llevando nuestras súplicas al corazón de Dios. El ejemplo de Francisco y Jacinta nos desafía a vivir con más amor, más oración y más confianza en la misericordia divina. Nos invitan a responder al llamado de Nuestra Señora con generosidad y valentía. En tiempos difíciles, su historia nos recuerda que Dios siempre actúa a través de los pequeños y humildes. Francisco y Jacinta son un recordatorio de que la fe verdadera transforma el mundo. Que por su intercesión podamos crecer en el amor a Dios y seguir fielmente las peticiones de Nuestra Señora de Fátima para que el mundo finalmente encuentre la paz. La vida y la misión de Francisco y Jacinta Marto continúan inspirando a la Iglesia y a los fieles en todo el mundo. Su historia no se limita a los sucesos de Fátima, sino que resuena como un llamado a la santidad y a la conversión en todas las épocas. Los pequeños santos son recordados no solo como videntes de las apariciones, sino como verdaderos modelos de entrega a Dios. Su respuesta al llamado de Nuestra Señora fue inmediata e incondicional, convirtiéndolos en ejemplos perfectos de fidelidad al Evangelio. El testimonio de Francisco y Jacinta enseña que la santidad no está reservada únicamente a adultos o religiosos, sino que es una llamada universal. Demostraron que incluso los niños pueden vivir una vida profundamente unida a Dios. Su ejemplo refuerza la importancia de la educación cristiana en la infancia. Los padres y catequistas están llamados a enseñar a los niños el valor de la oración, del sacrificio y de la confianza en Dios, tal como los pastorcitos aprendieron de sus familias. El santuario de Fátima, donde se encuentran los restos mortales de Francisco y Jacinta, se ha convertido en uno de los principales centros de peregrinación mariana del mundo. Millones de personas visitan el lugar cada año para pedir su intercesión y profundizar su devoción a la Virgen María. En muchos países se han erigido iglesias y capillas dedicadas a los santos pastorcitos, demostrando el alcance de su devoción y la gran repercusión que tuvieron en la Iglesia. El reconocimiento oficial de la Iglesia sobre la santidad de Francisco y Jacinta refuerza la autenticidad del mensaje de Fátima y la urgencia de sus llamamientos a la oración y a la conversión. La historia de los santos pastorcitos nos recuerda que Dios elige a los humildes y a los pequeños para realizar grandes obras. No contaban con influencia, poder o riqueza, pero su fe y su obediencia conmovieron al mundo entero. Hoy, Francisco y Jacinta son invocados como patronos de los niños y de los enfermos, siendo fuente de consuelo y esperanza para quienes sufren. Sus ejemplos de paciencia y entrega inspiran a muchos a aceptar sus propios sufrimientos con amor. El legado de los santos pastorcitos perdurará mientras existan almas dispuestas a escuchar el llamado de Nuestra Señora de Fátima. Su vida sigue siendo un testimonio de fe y amor, recordando a todos que la santidad es un camino abierto para quienes confían en Dios y se entregan por completo a Él.